Nos encontramos con el doctor en psicología deportiva, Javier Araiza. Javier, muchas gracias por darnos esta oportunidad y este tiempo para poder hablar de ese tema tan importante. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Alberto. Vamos a platicar y vamos a compartir estas ideas que pienso que la gente tiene que saber. Fíjate que justo para dar como una intro de este tema, creo que tenemos un tema bien interesante acerca de el aficionado, principalmente en el fútbol mexicano, ¿no? Creo que en el fútbol mexicano a veces se llega hasta salir un poco de control el tema de la afición, ¿no? Porque llega a haber violencia, hemos tenido ejemplos bastante fuertes de violencia, y creo que también todo esto deriva acerca de la psicología de una persona, ¿no? Y justamente por eso queremos hablar contigo de este tema, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Me parece interesante. Hemos investigado a lo largo de estos años la psicología del aficionado, y que me traigas este tema me parece muy interesante porque lo vamos a exponer. Qué bueno que te parezca bastante interesante. Por ejemplo, comenzando, pues, ¿qué rol juega la cultura futbolística mexicana en el comportamiento de los aficionados dentro de un estadio? Bueno, el fútbol en México tiene ese poder simbólico increíble. Desde un enfoque freudiano, podríamos decir que hay una transferencia emocional. El equipo no solo representa la ciudad o región, sino también nuestras aspiraciones y frustraciones inconscientes. Entonces, cuando el equipo gana, es como si nosotros ganáramos. Pero cuando pierde o lo atacan, surge una respuesta defensiva intensa porque sentimos que nos están atacando a nosotros, como individuos y como colectivo. Y a eso le sumas que, según Bandura y su teoría de aprendizaje social, muchos aficionados han crecido viendo modelos de comportamiento donde ser apasionado y a veces hasta agresivo es parte de amar el fútbol. Es como un guión aprendido culturalmente. Sí, la verdad es como un poquito hasta, por así decir, crecer con esta cultura, pues al final como que tienes que ir aprendiendo y sea bueno, sea malo, pues al final es algo que aprendes, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué factores individuales crees tú que influyen en que un aficionado actúe violentamente en un estadio? Hay varios factores, Alberto. Desde el punto de vista de Freud, una persona puede proyectar sus tensiones internas en el estadio. Tal vez tiene problemas personales, laborales o familiares que no sabe manejar, y el estadio se convierte en un lugar donde esas pulsiones reprimidas salen a la luz. Lo que podría haber sido una frustración contenida explota con algo tan simple como un gol anulado. Además, si tomamos la teoría de los rasgos de personalidad, individuos con altos niveles de neuroticismo o psicoticismo tienen mayor predisposición a reaccionar de manera violenta. Estas personas tienden a ser más impulsivas y menos capaces de regular sus emociones en momentos de estrés e intensidad, como lo ocurre en un partido. Claro, es bien interesante esto. Y por ejemplo, ya hablando más de aspectos generales, pues ¿cómo afecta el comportamiento de las masas a las decisiones individuales de cada aficionado? Aquí entra la psicología social. Le Bon hablaba de la mentalidad de masas, donde las personas pierden su sentido de individualidad y de repente empiezan a comportarse como parte del grupo. Es decir, alguien que normalmente no sería violento, al estar rodeado de gente gritando e insultando, siente que está bien hacerlo también. Además, según Zimbardo, comparte una teoría que, por ejemplo, en un estadio puede suceder y llevar al anonimato, gracias a la multitud, y que las personas actúen de forma más impulsiva porque sienten que no serán responsabilizadas por sus acciones. El clásico, si todos lo están haciendo, ¿por qué yo no? Claro. Pero por ejemplo, también existen o pueden llegar a existir ciertos rasgos de personalidad más propensos a generar conflictos durante los partidos que alguien, por así decirlo, un poco más cuerdo. Sí, claro, personas con rasgos más impulsivos, como mencionan teorías como la de Alport, suelen reaccionar más rápido ante provocaciones. También quienes tienen un locus de control extremo, es decir, que creen las cosas están fuera de su control, suelen culpar al árbitro, al rival o a cualquier cosa externa cuando algo no sale como esperaban. Esto los hace más propensos a explotar. Además, si lo miramos desde el enfoque de Adler, las personas que sienten una especie de inferioridad personal pueden usar el fútbol como un espacio para compensar, buscando validación en su equipo, y no la encuentran, reaccionan agresivamente. Y ya hablando como en temas pues de el ambiente pues dentro del estadio,
¿Qué elementos, por ejemplo, no sé, situaciones, objetos, insultos entre ellos, pueden ser detonantes en estos ambientes? Mira, aquí influyen tanto los estímulos directos como las interpretaciones psicológicas de estos estímulos. Por ejemplo, desde la teoría de la frustración-agresión de Dollard, sabemos que cuando algo impide alcanzar una meta deseada, como un gol o una victoria, la frustración genera una respuesta agresiva. Los insultos entre barras son un ejemplo clásico, porque tocan puntos sensibles de identidad. Algo para Erikson sería clave en la formación del yo colectivo. Los insultos, la provocación visual, como mostrar camisetas rivales, y hasta los objetos lanzados al campo son estímulos que intensifican la sensación de amenaza al grupo, lo que puede detonar una respuesta violenta. Y, por ejemplo, ya en temas del partido, un árbitro, un jugador o decisiones que se toman dentro de este partido pueden llegar a escalar a una violencia en un estadio. Desde la perspectiva del condicionamiento operante de Skinner, las decisiones arbitrales actúan como estímulos reforzadores o castigadores. Un penal mal marcado, por ejemplo, se percibe como un castigo injusto para el equipo, y eso intensifica las emociones negativas en los aficionados. Los jugadores, por otro lado, pueden ser modelos de comportamiento. Como dice Bandura, si un jugador se pone a provocar o exagera faltas, los aficionados pueden imitar ese comportamiento amplificando la tensión. Es como si estuvieran diciendo, si él lo hace, nosotros también podemos. Y dentro del fútbol mexicano tenemos rivalidades históricas, ¿no? América Chivas, por ejemplo. Estas rivalidades históricas entre estos equipos, pues también afectan en el comportamiento violento de los fanáticos. Las rivalidades son como un caldo de cultivo para las emociones fuertes. Desde una perspectiva psicoanalítica, podríamos decir que estas rivalidades tocan el ello colectivo de los aficionados, esa parte más primitiva y emocional de nuestra psique. Así como tú dices, como América y Chivas o Cruz Azul y Pumas representan narrativas opuestas y eso intensifica la sensación de ellos contra nosotros. Además, estas rivalidades perpetúan lo que Teufel llama la teoría de la identidad social. Los aficionados se agrupan en in-group, nosotros, y out-group, ellos, y cualquier amenaza al grupo propio percibe como un ataque personal. Y hablando un poco más de los terceros en este caso, ¿no? Porque pues, podemos ver que hay gente que va al estadio y no entra en esta clase de provocaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien que es un tercero, ¿cómo puede reaccionar cuando no está involucrado y ve estos actos violentos? Bueno, aquí entra la teoría de la difusión de la responsabilidad de Latán y Darley. La mayoría de las personas, al ver violencia, piensan, alguien más lo resolverá. Por eso muchos no intervienen. Sin embargo, si alguien da el primer paso y calma la situación, otros tienden a seguir ese ejemplo. Es un efecto de contagio, pero positivo. Claro, claro. ¿Y qué crees que lleva a una persona tranquila a unirse a un acto violento en el calor del momento? Es fascinante, aquí es donde la teoría de la desindividuación de Zimbardo vuelve a ser clave. Es el calor del momento, el anonimato, la adrenalina y el ruido que hacen que la persona sienta que no hay consecuencias para sus acciones. Incluso, alguien tranquilo puede perder el control si el grupo lo valida. Es como si el grupo les diera permiso de actuar de formas que normalmente no lo harían. Claro, y desafortunadamente en el fútbol mexicano pues sí hemos tenido momentos bastante tristes y bastante trágicos. La verdad hemos tenido, por ejemplo, el caso de Querétaro Atlas, ¿no? Fue un caso muy, muy complicado y que en base a todo lo que me estás platicando, pues fue creciendo y se fue incrementando, ¿no? Empezó como una pequeña riña que acabó en una tragedia, ¿no? Y así, pues desafortunadamente tenemos más ejemplos, pero ahora con toda esta información que ya nos has dado, la verdad es que tenemos bastante idea de por qué sucede y en qué situaciones puede suceder, ¿no? Al final, desafortunadamente, seguirá pasando. Obviamente tenemos que tener en cuenta que pues la seguridad tiene que incrementarse y todo eso. Eso desafortunadamente no nos corresponde a nosotros. Pero bueno, igual agradecerte por todo esto que nos has platicado ahorita. La verdad creo que es información muy, muy importante que nos va a servir a todos los que nos gusta este deporte. Y queremos tener siempre como esa confianza de ir al estadio y que vamos a estar bien, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias por el momento, por el tiempo que nos has dado. Y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Nos estamos viendo.
Muchas gracias. Y bueno, esto sí todo. Muchísimas gracias.